Bien, y continuamos con la programación aquí en Conectados Noticias. Y hasta ahora vamos a hablar de un tema realmente impactante que ha ocurrido el día de ayer. El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado saliendo del mitin en Quito. Esto fue producto de una emboscada mientras el presidente, aspirante a la presidencia del Ecuador, se dirigía a su vehículo custodiado por su personal de seguridad y fue emboscado por cerca de 8 sujetos que ya tenían todo planificado y comenzaron con los disparos, impactándole 3 balas en la cabeza al candidato a la presidencia del Ecuador. Para hablar de este tema, para obtener mayor información, estamos conectados en vivo con Fabricio Vela, el periodista de Ecuador, quien tiene el agrado de conectarnos con nosotros, y nosotros estamos muy consternados con esta noticia, Fabricio. Estamos contentos de esta conexión, pero lamentamos esta noticia, Fabricio. ¿Cómo ha tomado Ecuador esta noticia tan lamentable? Hola, buenas tardes, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Bueno, en realidad el país se ha conmocionado. No se precisaba ser amigo, partidario o seguidor de Fernando Villavicencio, es el hecho en sí. Porque este asesinato de un candidato presidencial que tenía opciones reales de eventualmente llegar a un balotaje, a esto que denominamos en el Ecuador la segunda vuelta, termina siendo el punto más complejo, el corolario de una sistemática crisis de seguridad que el país ha venido soportando desde hace prácticamente 4 años. En 2019 tuvimos los primeros rezagos de crisis en el sistema carcelario que provocaron que el gobierno de la época, el gobierno del presidente Lenín Moreno, decrete el estado de excepción en el sistema carcelario. Pero luego, evidentemente, tuvimos al gobierno del presidente Lasso, en donde se desata esta crisis a niveles nunca antes vistos en el Ecuador, disputas entre grupos delincuenciales al interior de las cárceles. Esas disputas salieron de las cárceles a calles de varias de las ciudades del Ecuador, disputas entre los líderes de estas bandas por el control fundamentalmente del microtráfico, y esas disputas se han trasladado también al ámbito político. Lo de Villavicencio no es el primer atentado contra un candidato. Esto viene ocurriendo desde el año anterior. Nosotros en febrero en el Ecuador tuvimos elecciones locales, elecciones municipales para renovar justamente autoridades de lo que acá llamamos provincias, más o menos un símil con los departamentos que tienen ustedes allá en su país. Y el año pasado, por ejemplo, hubo un candidato a la alcaldía, Frickson Erazo, que sufrió 2 intentos de atentar contra su vida. Tuvimos un atentado contra un candidato, Javier Pincay, en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, que sufrió 3 disparos. Felizmente salvó su vida y de hecho el 5 de febrero ganó la elección y hoy es el alcalde de la ciudad de Portoviejo. Este año, por ejemplo, hace pocos meses, un concejal de la ciudad de Esmeraldas, que es una ciudad costera donde hay muchos problemas de inseguridad y de pobreza, fue asesinado el concejal Jairo Laya. En esa misma provincia, en Esmeraldas, un candidato a diputado de esa localidad, Rider Sánchez, fue asesinado en el cantón Quinindé. Hace 2 semanas el alcalde de la ciudad de Manta, el segundo puerto en importancia de nuestro país, fue asesinado un domingo, me refiero a Agustín Intriago, y ahora tenemos el caso de Fernando Villavicencio. Sumemos que el 15 de mayo pasado hubo un intento de atentar contra la vida de Luis Chonillo, quien recién tenía un día como nuevo alcalde del cantón Durán. Logró salvar la vida y tuvo que abandonar el país durante varias semanas hasta que la cosa cambie un poquito. Entonces, hago este breve resumen porque, como digo, lo de Villavicencio ha sido una cuestión sistemática que termina llegando a esta situación tan compleja que fue su asesinato. Sí, Fabricio, estamos hablando estamos a semanas de que se realicen las elecciones generales en el Ecuador. ¿Cuál es la expectativa ante esta situación con respecto a las elecciones? ¿Cuál sería el protocolo en este caso? Debido a que estaba en contienda, si teníamos entendido de que estaba en el segundo lugar, ¿es así? ¿Podrías confirmarnos cómo iba en las encuestas?
Todas las empresas encuestadoras han determinado que el primer lugar lo tiene la candidata del correísmo, Luisa González. No he visto una sola empresa encuestadora que no determine justamente a quien encabeza la intención de voto. Pero ninguna empresa encuestadora en el país, y por cierto, hoy es el último día para la difusión de encuestas en el Ecuador, ninguna empresa encuestadora se ha puesto de acuerdo respecto de quién va segundo. Hay 4 candidatos que se estaban disputando ese segundo lugar y eventualmente un pase a una posible segunda vuelta electoral o balotaje. Uno de esos es o era Fernando Villavicencio, efectivamente. Ahora, la legislación ecuatoriana en el ámbito de elecciones no establece que por la muerte de un candidato se suspenden las elecciones o se postergan las elecciones. Se establece que esa candidatura puede ser reemplazada, pero la muerte del candidato no es causal para suspender o postergar las elecciones. Se ha ratificado el día de hoy la fecha del 20 de agosto como el día de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Y el movimiento Construye Lista 25, que es esta organización política que sustentaba la candidatura de Fernando Villavicencio, tendrá que reemplazar a ese candidato. No va a haber forma de reemplazar la candidatura en la papeleta electoral, es decir, los electores recibiremos la papeleta el 20 de agosto con los 8 candidatos presidenciales y ahí va a figurar la fotografía de Fernando Villavicencio porque las papeletas ya están impresas y no hay tiempo para imprimirlas nuevamente. Pero, claro, los electores de Villavicencio sabrán que al votar por Villavicencio están votando por el candidato que reemplace a Villavicencio. Hace pocos minutos se generó una declaración de prensa por parte de la dirigencia del movimiento Construye. Ellos han dicho que por ahora están viviendo el luto y que una vez que pase lo de Villavicencio van a convocar una asamblea para designar al nuevo candidato presidencial. Lo que sí han pedido es que el Consejo Nacional Electoral analice una postergación del debate obligatorio de los candidatos presidenciales que está previsto para este domingo 13 de agosto. El CNE todavía no se ha pronunciado porque evidentemente habrá que valorar si es posible o no postergar unos días más el desarrollo del debate porque, como digo, las elecciones estamos a la vuelta de la esquina. A 10 días estamos de las elecciones. Exacto, Fabricio. Y con respecto, digamos, la policía tenía en la mira un sospechoso, fue capturado y en medio de la balacera falleció. ¿Qué es lo que se sabe de este sujeto? ¿Por qué se tenía en la mira a este sospechoso? Esta mañana en mi espacio de radio yo reflexionaba con mi audiencia y le planteaba algunas inquietudes que deben ser aclaradas y que hasta este momento no han sido aclaradas por parte de las autoridades. Lo primero es qué tipo de acciones se tomaron sobre la seguridad de Fernando Villavicencio, que desde hace un par de semanas venía denunciando que había recibido amenazas de grupos criminales que están operando en el Ecuador. Se conoce que Fernando Villavicencio había recibido seguridad de la Policía Nacional. Lo que no se conoce es la calidad de esa seguridad. Es decir, si dentro de la seguridad que recibió Fernando Villavicencio estaban, por ejemplo, policías pertenecientes a los grupos de élite que tenemos acá en el Ecuador y que obviamente son cuerpos especializados en esta materia. 1. 2. Fernando Villavicencio no se estaba movilizando en un vehículo blindado. Se conoció que un vehículo blindado estaba viajando de Guayaquil a Quito y que llegó 5 minutos después del crimen al sitio donde ocurrió el atentado contra Villavicencio. Esa es una segunda inquietud. Tercero, ¿por qué a Villavicencio lo sacan por la puerta principal y no lo sacan por la puerta posterior como sí ocurrió con otros candidatos del movimiento Construye? Entre ellos el general Patricio Carrillo, exministro del Interior y excomandante de la Policía Nacional que forma parte del grupo de Fernando Villavicencio. A él lo sacaron por la puerta posterior, pero a Villavicencio lo sacaron por la puerta de enfrente. Y sobre los detenidos, a esta hora hay 6 detenidos según la Fiscalía General del Estado que ha comenzado una investigación. Todos los detenidos son de nacionalidad colombiana, todos los detenidos tienen además antecedentes, de acuerdo a lo que se ha conocido en estas horas. Estamos a la espera de la audiencia de formulación de cargos que será esta tarde, pero por otra parte, y esto también tiene que ser explicado, ayer detuvieron a uno de los presuntos perpetradores del crimen que aparentemente resultó herido en un cruce de balas, pero extrañamente, en lugar de llevarlo a una casa de salud, a un hospital, lo llevaron a la unidad de flagrancia de la policía y allí murió. Esto no ha tenido una explicación hasta este momento, por qué no llevaron
a este detenido a un hospital, sino que lo llevaron a la unidad de flagrancia y ahí fue donde falleció. Un poco así se está manejando el tema post-asesinato de Villavicencio. Exacto, Fabricio. Efectivamente, lo que se sabe de este sospechoso es que en plena balacera cayó malherido y falleció. O sea, no se sabe ese dato importante que menciona Fabricio y es bueno, como dices, aclarar porque es importante para las investigaciones. Y con respecto a los heridos, porque esta balacera obviamente causa daños colaterales, balas perdidas, se sabe hasta el momento, se entiende que son 6 los heridos que resultaron en medio de esta balacera. En efecto, 6 heridos, entre ellos 2 policías y una candidata a diputada por el movimiento de Fernando Villavicencio. No tenemos mayor información sobre el proceso de recuperación de las personas que resultaron heridas, pero efectivamente esa es la cifra que se ha manejado. Claro, Fabricio. Y con respecto al comunicado de Lasso, el presidente de Ecuador, consternado, indignado, y ha mencionado que este asesinato, este crimen no va a quedar impune. ¿Cómo ha tomado la prensa este comunicado, la gente, los aficionados al candidato a la presidencia, al fallecimiento de Fernando Villavicencio? A ver, el presidente Lasso ayer lideró una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es la máxima instancia en estas materias, y que está integrada por los presidentes de todas las funciones del Estado. Cerca de la medianoche concluyó la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado y lo que hicieron fue anunciar un decreto ejecutivo que declaró 3 días de luto nacional en el Ecuador y el estado de excepción en todo el territorio nacional. Esa declaratoria básicamente permitirá que los militares se movilicen. Básicamente eso porque no se incorporó ningún tipo de prohibición para el tránsito, es decir, no hay toque de queda, no hay prohibición de la libertad de tránsito. Nosotros mañana iniciamos en el Ecuador un feriado de 3 días, hoy es un día festivo o debía ser un día festivo en el Ecuador, 10 de agosto es una de las fechas más emblemáticas del Ecuador, se conmemora lo que acá le denominamos el primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809, pero el descanso, según la ley de feriados, se traslada para el día viernes, para el día siguiente, para hacer un puente vacacional con sábado y domingo. Entonces hablamos de 3 días. Tenemos el feriado que va a comenzar mañana hasta el día domingo, pero no hay ningún tipo de prohibición para que los ecuatorianos podamos circular. Entonces esas son las decisiones. El presidente ha anunciado que el crimen no va a quedar en la impunidad, que van a actuar con firmeza, que el máximo rigor de la ley, bla, 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 bla. Eso venimos escuchando 2 años, perdón que lo diga de esta manera tan cruda, pero esto lo venimos escuchando 2 años. Es bla, bla, bla. Y aquí no ha pasado nada en el Ecuador. O sea, la escalada de violencia no tiene precedentes. Ecuador es un país que lamentablemente está enfrentando una crisis de liderazgo para poder justamente confrontar esta situación de inseguridad que estamos viviendo. Fabricio, y con respecto a los simpatizantes de Fernando Villavicencio, ¿cuál ha sido la reacción? Por favor, coméntanos un poquito cuál es el ambiente que se vive en medio de esta tragedia, específicamente de simpatizantes que deben estar consternados realmente tener a su candidato en esta situación lamentable. Fabricio, te escuchamos, por favor. A ver, hay mucha consternación entre los simpatizantes de Fernando Villavicencio y es una pena que en estas horas en el Ecuador hoy es un país muy polarizado, muy dividido. Fernando Villavicencio encarnaba el anticorreísmo más radical. Nosotros acá en el Ecuador tenemos el correísmo, el anticorreísmo, el correísmo que encarna la candidata Luisa González y detrás de quien está el expresidente Rafael Correa, y el anticorreísmo. Y una de las tal vez figuras más emblemáticas de ese anticorreísmo era Fernando Villavicencio. Y en el medio, evidentemente, estamos quienes de verdad estamos cansados de la polarización, pero lamentablemente Ecuador está enfrentando esta división entre correísmo y anticorreísmo. Y en estas horas, en medio de
del dolor por el asesinato del candidato, también ha habido un cruce de acusaciones. Los partidarios más radicales de Villavicencio responsabilizan al correísmo de la muerte de Villavicencio. Aquí no hay evidencia alguna que establezca que siquiera a uno le haga pensar de que el correísmo tiene alguna relación con el crimen, pero es lo que se está pretendiendo posicionar. Por otra parte, el correísmo marca distancias advirtiendo que de esto, evidentemente, los grupos criminales son seguramente los directamente responsables y que Fernando Villavicencio tenía muchos frentes y muchos enemigos. Entonces, digamos que ahora mismo esta polarización se ha trasladado a esta discusión que estoy refiriendo a partir del asesinato de Villavicencio. Claro, Fabricio, efectivamente, eso no se trata de partidos políticos, ni oposición, ni que simpatices o no con respecto a un candidato. Esto va más allá y lamentamos este hecho, Fabricio, y desde aquí, desde Conectados Noticias, te agradecemos esta conexión, esta deferencia que has tenido, Fabricio, encantados de tenerte aquí y esperar otra oportunidad con otro tono, digamos, mejor que este, que es lamentablemente cualquier fallecimiento, y lamentamos este suceso. Fabricio, te agradecemos. Y aquí en Conectados hemos estado con Fabricio Vela, periodista ecuatoriano, que nos ha comentado y dado mayor información respecto a este penoso tema, el asesinato de Fernando Villavicencio, aspirante a la presidencia del Ecuador. Nosotros continuamos con más información aquí en Conectados Noticias. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Conectados TV. Pero si usted nos quiere en vivo, ver en vivo, nos puede encontrar en conectadosperú.com, donde tendrá acceso ilimitado a nuestra programación las 24 horas del día, totalmente gratis. También recordarles que estamos llegando a más de 120 ciudades en todo el país por las diferentes empresas de cable. Así que ya sabe, conéctate tú también a la señal de Conectados TV. No se despegue, continuamos con más información.